Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Miércoles 24 de septiembre del 2025, audiencia pública convocada por la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Cristian César Chocano Davis y conformado por los señores vocales Roy Nick Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Proveto. Expediente número 8450/2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa Fraga Gourmet EIRL en el marco del concurso público de servicios número 1-2025-EP/UO 0822-1, convocado el 18 de julio del 2025 por el Ejército del Perú, Unidad Operativa 0822, Aviación del Ejército, para la contratación de servicios en alimentación para el personal militar de la aviación del Ejército del 1 de septiembre AF-2025 al 31 de agosto AF-2026. Ítem 1, CG, Aviación del Ejército, sede Callao. En representación de la empresa impugnante Fraga Gourmet EIRL, se encuentra presente para realizar el informe legal el señor José Luis Palomino Pérez, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 71005. En representación del tercero administrado, la empresa Industrias y Servicios 3A EIRL, se encuentra presente para realizar el informe legal el señor Manuel Alejandro Gómez Ríos, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 74525. Finalmente, representación de la entidad del Ejército del Perú, Unidad Operativa 0822, Aviación del Ejército, se encuentra presente para realizar el informe de hechos del señor Gonzalo Alonso López García, número de DNI 44146337. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Finalmente, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Lojas Rabanal como secretario técnico del Tribunal de Contrataciones Públicas encargado. Gracias. Invitamos al representante de la empresa impugnante Fraga Gourmet, doctor José Palomino, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente sus argumentos. Muy buenos días, distinguidos integrantes del tribunal. Tenemos tres pretensiones. La primera es que se descuente los puntajes que se le asignaron al adjudicado en los factores de evaluación, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental e integridad en la contratación pública, porque ha presentado ISOs que han expirado. La segunda pretensión, que se declare nulo o revoque el acto de evaluación del factor de evaluación experiencia del personal clave que se le ha asignado a mi representada. Y la tercera, que se nos otorgue la buena pro. Por los siguientes argumentos. El tribunal debe tener en cuenta que mi representada en este procedimiento de selección ocupó el segundo lugar de prelación. Como se puede ver en el acta, hemos pasado todas las etapas del procedimiento de selección, hemos llegado incluso hasta evaluación económica y se nos ha asignado el segundo lugar. Por ende, contamos con legitimidad para cuestionar directamente el acto de buena pro. ¿Y qué le cuestionamos al adjudicado y por el cual solicitamos que se descuente el puntaje del factor de evaluación? Primero es el factor de evaluación sostenibilidad económica. En las bases se solicita para acreditar 5 puntos que se presente el ISO 9001-2015. Sin embargo, el tribunal va a poder verificar que obra en su oferta ese ISO. Sin embargo, la fecha de expiración de ese ISO es el 19 de enero del 2025, conforme se puede ver en su documento. Y la presentación de oferta fue el 27 de agosto del 2025. En consecuencia, este ISO ya había expirado y no tiene ningún valor para poder otorgar un puntaje adicional en este factor de evaluación. De igual manera, el ISO 14001 para el factor sostenibilidad ambiental. Las bases solicitaron la presentación de este ISO y se le iba a dar 5 puntos. Si se verifica el folio 70, el ISO 14001 del adjudicado ha expirado el 19 de enero del 2025. Entonces, no se le debió asignar los 5 puntos.
Igual el ISO integridad en la contratación pública. Las bases pidieron un ISO 37001 vigente. Sin embargo, en la oferta, en el folio 78 del adjudicado, se presenta un ISO que ya a la presentación de ofertas no tenía validez, porque conforme se indica ahí, la validez de este ISO es el 23 de enero del 2025, como se puede ver en la imagen. A la fecha de presentación ya no tenía validez este ISO y por ende se le debe descontar ese puntaje. Asimismo, mi representada, a fin de poder impugnar, verificó en este caso la validez y de repente veracidad de este ISO y ingresó a esta página web que está en la imagen, donde debería estar publicado el ISO que ha presentado el adjudicado. Sin embargo, no aparece como encontrado este ISO. Se hizo en este caso, la consulta a la empresa Interset, que es la que emite el ISO, a través de esta carta, y la representante en el país de Interset, la que emite el ISO, se indica a través del correo que este ISO está anulado, porque el cliente, es decir, el adjudicado, no pasó su seguimiento en el año 1. Entonces, esto nos lleva a solicitar respetuosamente al tribunal que se haga la consulta a la empresa Interset Service en los siguientes datos, porque hay un indicio de que se ha presentado, en este caso, un documento con información inexacta que le ha generado un puntaje al adjudicado. No es posible que se le confirme una buena pro con ISOs que ya están vencidos y en este último caso en ISO anulado. Entonces nosotros consideramos que el tribunal debe solicitar a la empresa Interset en los siguientes datos que aparecen en la imagen el cruce de información y que confirme si ese ISO está anulado o no. El segundo punto controvertido es respecto a los factores de evaluación, experiencia del personal clave. La diferencia por el cual el adjudicado obtuvo la buena pro es respecto al puntaje del personal clave. Según el acta, la entidad no consideró nuestra experiencia de la ingeniera de industrias alimentarias porque motiva, indicando que no es afín con las actividades que debe realizar en la presente contratación. Motivo por el cual no se le otorgó puntaje en el factor evaluación del personal clave. Eso dice el acta, pero si el tribunal revisa, no está bien motivada, no nos indica cuál de todos los certificados no lo considera afín y no nos indica por qué no lo considera afín. Ahora, el tribunal puede verificar que en las bases no se indica que el certificado deba tener algún tipo de cargo en específico o algún tipo de actividad en específico. Entonces, aquí está debidamente, en este caso, con un vicio de nulidad por no estar motivado. Otro aspecto que el tribunal debe tener en cuenta respecto al factor de evaluación, experiencia del personal clave es lo siguiente. En el acta, la entidad nos ha dado de puntaje en este factor, experiencia del personal clave, 22.5, es decir, un número decimal. Sin embargo, en la lista de puntajes de los factores de evaluación, no hay ningún puntaje en decimal. Como se puede ver, máximo 30 puntos, la nutricionista 30 puntos, 25, no hay ningún puntaje en decimal. Entonces la pregunta es, bajo el principio de transparencia, ¿cómo la entidad dio un puntaje de 22.5 si los puntajes son en números enteros? Y otro aspecto relevante, distinguidos miembros del tribunal, respecto a los factores de evaluación de la experiencia del personal clave. En el caso del nutricionista, la entidad señala que como requisito de calificación de experiencia, mínimo son 3 años como requisito de calificación. Pero en el factor de evaluación del nutricionista, que es un personal clave, te dan puntaje si tú acreditas 1 año, o sea, te dan 25 puntos. Si tú como postor acreditas menos de 3 años, o sea, 1 año, por ejemplo, te dan 25 puntos, pero mínimo te piden en requisito de calificación 3 años. Aquí hay una incongruencia en este tipo de aspecto de evaluación, porque las bases estandarizadas del DGA indican que para que te den puntaje, tiene que dar más años de lo mínimo, pero acá te están dando puntaje por menos años de lo mínimo. Es un dato muy importante, dado que a nosotros nos han descalificado por el personal clave. O perdón, no nos han otorgado puntaje. El adjudicado también nos cuestiona la experiencia del ingeniero en industrias alimentarias y la del cocinero.
Su argumento es que no son válidos nuestros certificados porque la experiencia habría sido adquirida antes de tener el título de ingeniero y antes de tener el título de cocinero. Sin embargo, en las bases no se indica a partir de cuándo se debe contar la experiencia de los personales claves. Prueba de ello es que el tribunal va a poder verificar que lo mismo que nos cuestiona el adjudicado, por ejemplo, se cumple en el tema del nutricionista de ellos. Su nutricionista obtuvo el título el 30 de marzo del 2022. Sin embargo, su único certificado con el cual acredita sus puntajes de nutricionista empieza su experiencia antes de que sea titulada de nutricionista, 1 de enero del 2022. Entonces, queda ratificado con esto que en las bases no se ha indicado a partir de cuándo se debe contar la experiencia del personal clave. Y ratificamos esto, ¿por qué? Porque nuevamente señalamos, respecto a la nutricionista que estamos cuestionando, se pidió mínimo de experiencia como calificación 3 años, pero la entidad asigna puntajes cuando tú acreditas 1 año, o sea, menos del mínimo te dan 25 puntos. Y eso afecta a las bases estandarizadas que dicen que en el factor de evaluación te tiene que dar, para que te den puntaje, tienes que superar el mínimo, pero en estas bases son diferentes. Tú, menos del mínimo, te dan puntaje. Consideramos que el tribunal debe tener presente al momento de evaluar esta causa. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Invitamos ahora al representante del tercer administrado de Industrias y Servicios 3A, doctor Manuel Gómez, para que también por un lapso de 10 minutos como máximo presente sus argumentos. Muchas gracias. Quisiera antes confirmar que se puede escuchar claramente y que pueden visualizar mis diapositivas, que las estoy proyectando en este momento. Lo escuchamos y vemos la diapositiva hacia adelante. Perfecto. Solamente quisiera iniciar esta exposición haciendo mención a la síntesis de lo que ha señalado la parte impugnante. Ellos pretenden 3 puntos. En primer lugar, han indicado que el tribunal debe revocar o declarar nulo el acto de evaluación del factor de evaluación de experiencia del personal clave, que es, ya que ellos consideran que se le debió haber otorgado 30 puntos por el referido factor. Además de esto, están pidiendo también el descuento de los puntajes de los factores de evaluación, sostenibilidad económica, ambiental, integridad y contratación pública, porque no se habría cumplido con los requisitos exigidos en las bases. Y al final también solicitan que se otorgue la buena prueba. Nosotros como parte impugnada quisiéramos hacer mención a los siguientes puntos. En primer lugar, nosotros estamos, al momento de efectuar la absolución, estamos indicando que se declara infundado este recurso de apelación, en primer lugar porque sus afirmaciones no tienen ningún sustento, ni fáctico ni legal. No se ha acreditado ninguna de las afirmaciones que han efectuado, como veremos a continuación, y además de esto, porque el propio impugnante tiene serios vicios en su oferta, lo cual evidencia que no pueden revertir su situación, la situación que pretenden impugnar en este aspecto. Es más, su oferta ni siquiera debió haber sido calificada, como veremos a continuación, y por ende tampoco debe ser susceptible de asignación de puntaje. Además de esto, pedimos que se ratifique la buena pro, puesto que mi representada tiene el mejor precio y calidad en este procedimiento de selección, y también se ha hecho mención a supuestos vicios de nulidad, y esto lo dejamos a consideración de su digno tribunal en el marco de los principios que regulan la contratación pública. Entonces, vamos a empezar por cada uno de los puntos que se han cuestionado en el presente procedimiento. En primer lugar, consideramos que en este caso el impugnado no logra revertir su situación, justamente por diversos vicios que existen en su oferta. En primer lugar, se ha señalado que se corresponde la declaración de nulidad del factor de evaluación y que se le otorguen los 30 puntos. Debemos señalar qué es lo que establecen las bases. Las bases para efectos de acreditar el personal clave, en este caso ingeniero de industrias alimentarias, que es justamente el punto que se debate en esta audiencia, se requería como mínimo una experiencia de 5 años. Y a partir de ahí, si ustedes pueden ver más abajo en la imagen, se puede dar cuenta que si yo obtengo una mayor experiencia, me veo beneficiado con el puntaje adicional, que es los factores de evaluación, ¿no? Tengo más de 6 años, 30 puntos. Más de 5 años y hasta 6 años, 25 puntos. Ellos pretenden que se le asignen los 30 puntos. Vamos a dar cuenta que en realidad ni siquiera corresponde que se le asigne este puntaje. ¿Por qué? Porque simplemente
la oferta que han presentado no cumple con los requisitos de calificación, ni siquiera han acreditado el requisito de calificación como tal. Veamos por qué. Si nosotros revisamos los folios 225 al 231, y ojo que el mismo doctor ha confirmado y ha reconocido que básicamente ellos han presentado certificaciones antes, inclusive, de la titulación por parte de la profesional, que en este caso es la señorita Briset Emily Juliano Condoy, ¿no? Ella es una ingeniera en industria alimentaria y ha presentado documentación desde el 1 de marzo del 2018 hasta el 9 de mayo del 2025. Hasta ahí parecería que todo estuviera regular, pero ¿qué ocurre? Esta señorita recién ha obtenido el título en el 2020, el 22 de enero del 2020. ¿Y qué ocurre con toda la experiencia anterior? Es totalmente inválida, porque sabemos que la ley de ingeniería, que es la ley 28858 en su artículo 1, y también en el reglamento que también regula el ejercicio de dicha actividad y también en la arquitectura, todo ingeniero que pretende efectuar actividades haciendo uso de su especialidad tiene que estar adecuadamente, no solamente titulado, sino también colegiado. Entonces estamos ante un vicio. Aquí el doctor ha señalado, no, las bases no establecen ninguna disposición al respecto. Aquí no hay que ir a las bases. Las bases no pueden ir en contra de lo que establece la ley imperativa, en este caso, una norma imperativa que es justamente el artículo 1 de la ley 28858. Además de esto, además de este serio vicio que nosotros pedimos y nos remitimos a diversos pronunciamientos de su digno tribunal donde han confirmado este criterio, que no se puede acreditar experiencia de ingeniería de modo previo a la titulación, porque inclusive la misma norma establece que requiere colegiatura. Pero además de eso, ¿qué otros vicios hemos encontrado? Que en la experiencia de en la experiencia que ellos presentan, hacen mención a cargos que no se condicen con las bases integradas. Aquí lo que se ha querido es específicamente una persona que tenga conocimiento en el tema de alimentos. Ellos han presentado una experiencia de administración de contratos. El doctor en la parte contraria ha señalado, no, las bases no hacen ninguna mención al tipo de cargo. Pero claramente, si yo presento una experiencia que pretenda justamente acreditar un requisito de calificación, que es un elemento mínimo para cumplir con la prestación, tiene que estar relacionado al objeto de la prestación. Yo no puedo tener un ingeniero en industria alimentaria y emito un certificado que diga taxista. Eso es absurdo. Tiene que estar relacionado, repito, al objeto de la contratación. Y esto, lamentablemente, la parte impugnante no lo ha advertido y que nosotros ponemos a consideración de su digno tribunal para que lo revise. En conclusión, la profesional no acredita los 5 años exigidos para ser descalificada. La profesional tampoco acredita puntaje correspondiente y corresponde que se revoque totalmente la puntuación obtenida, porque ni siquiera llega a la calificación. Pero además de esto, se ha mencionado que la motivación indica sería incorrecta, adolecería de un vicio de nulidad. Sin embargo, ustedes pueden dar cuenta que en la mención que establece el comité de selección hace mención de manera expresa ingeniera, que el vicio está justamente en la experiencia en la ingeniería de industria alimentaria, porque todos los certificados que ha presentado lamentablemente no se condicen con el objeto de la contratación. Y además de esto, pues no llega a cumplir con el tema del factor de evaluación. Entonces consideramos que ese punto está claro. Pero si queremos ser inclusive más incisivos en los documentos que han presentado y su invalidez, vayamos a ver las imágenes de estos certificados. Este es el cuestionamiento, certificado donde se indica administrador de contrato. Un administrador de contrato es una labor abierta, genérica, que no necesariamente se condice con lo que se ha establecido en las bases integradas, en este caso, que es básicamente el brindar un servicio que involucre alimentación a un determinado personal del Estado. Pero no solamente eso, existen otros vicios. Si ustedes pueden dar cuenta de este certificado de trabajo emitido como jefatura de control de calidad, podemos dar cuenta que ni siquiera establecen fechas exactas. ¿Cómo yo podría determinar que este certificado específicamente corresponde a un periodo determinado si justamente lo único que hace mención es al mes? Repetimos, existe documentación también emitida en el 2018 antes de que obtuviera el título profesional, como es justamente este certificado del 2 de noviembre del 2018. Analista e inspector de control de calidad, nuevamente, no se indica ninguna fecha. Estamos ante un documento que en realidad no causa ninguna certeza sobre la experiencia. También tenemos el de analista de control de calidad, que es obtenido antes del título profesional, nuevamente un vicio. Y queremos dejar constancia de la resolución 3966-2023, donde se indica cuáles son los elementos mínimos que tienen que contener un certificado, y esto ha sido ratificado por su digna sala, indicando que básicamente lo que se requiere es fecha de emisión, que se determine cuál es la empresa que emite el documento, y muy importante, las fechas. Y además, otro punto relevante, el tema que la experiencia sea acorde al objeto contractual.
porque de otro modo pues no se puede acreditar este requisito de calificación. Pero además de eso, también el mismo vicio, para no extenderme demasiado, se repite en el personal clave maestro cocinero, porque nuevamente se presenta documentación emitida desde el 2018, específicamente desde el 6 de julio del 2018, pasando por el 2022, y hasta la fecha, inclusive el 2024, cuando el señor se tituló el 27 de febrero del 2024. ¿No? Entonces, dejamos a consideración de su digno tribunal para que evalúe este elemento, porque claramente estamos ante una oferta insostenible. Ahora bien, sobre el punto relacionado al cuestionamiento de nuestros ISOs. En resumen, ¿qué se dice? Se ha mencionado que nuestros ISOs están vencidos y que por ende no correspondía a la acreditación de este factor de evaluación y la asignación de puntaje brindado. Nosotros las bases son claras. Aquí hay que presentar ISOs. Básicamente los ISOs 9001, el 14001 y también el 37001 que habla de la contratación, de la integridad en la contratación pública, sostenibilidad ambiental y la económica. Nosotros hemos cumplido con dicha disposición. Está en los folios 67 al 71, tal como ustedes lo pueden dar cuenta. Inclusive, en cada uno de los folios se habla de que hay una fecha de recertificación que da hasta el 2027. Entonces, de acá no puede hablarse de documentación inexacta, porque el certificado ISO establece sus propias reglas específicas. Está claro, está sujeto a auditorías correspondientes y hay un periodo de recertificación. Y si ustedes pueden consultar, nosotros al día de hoy estamos totalmente certificados. Entonces no hay ninguna vulneración aquí, ni mucho menos cuando ellos han pretendido basar sus afirmaciones en unas comunicaciones totalmente informales con la supuesta empresa certificadora. Aquí hay que tener en cuenta un punto. Todo documento que se presenta a la administración pública está protegido por un principio fundamental en el funcionamiento de la administración, que es el principio de presunción de veracidad. Yo no puedo desacreditar un documento sobre la base de presunciones. Veamos las comunicaciones en las cuales ellos se basan. Correos electrónicos del 9 de septiembre del 2025 por parte del señor Guillermo Canales y a la señorita Cintia Adriasola bajo un correo electrónico que ni siquiera es corporativo. La señorita indicada es tan irresponsable que cuando responde este correo dice podría ser falso. Y posteriormente, inclusive se corrige y dice, no, no es falso, sino que está anulado. Entonces, ¿qué tipo de medio de prueba es este totalmente contradictorio que se pretende presentar de manera irresponsable este procedimiento para pretender descalificar nuestra oferta? Consideramos que aquí debe prevalecer el principio de presunción de veracidad y que estas afirmaciones son simplemente tendenciosas y no configuran ninguna invalidez a nuestra oferta. Además de esto, sobre los vicios que ya hemos hecho mención en el tema de la oferta de la parte impugnante, simplemente remitirnos a lo puntual. El ingeniero de industrias alimentarias no cumple con la experiencia correspondiente. Desde el 2018 hasta inclusive el 21 de enero del 2020, toda esa experiencia no vale, simplemente porque la ley te establece que para yo ejercer funciones como ingeniero tengo que estar no solamente titulado, sino también colegiado. Entonces, un punto muy relevante, la ley va por encima de las bases integradas. Los certificados presentados no cumplen con el objeto requerido porque ya hemos indicado que inclusive se hace mención a términos genéricos como el administrador de contrato. Inclusive no hay fechas claras. Entonces esa experiencia simplemente es inválida. No llegan a cumplir con el requisito de calificación y mucho menos con el factor de evaluación para la asignación de puntaje. Lo mismo ocurre con el maestro cocinero. Inclusive si observamos el tema de los folios 235 en adelante, es totalmente ilegible como ustedes pueden dar cuenta en este momento. No se puede observar. Es una oferta incongruente, inconsistente, en la cual yo no puedo determinar los alcances de la misma. Ok, gracias. Con eso Doctor, culmino mi exposición. Muchas va a gracias. poder complementar también en la etapa de réplicas. Vamos a invitar ahora al representante de la entidad de Ejército del Perú, señor Gonzalo López, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente también sus argumentos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor, bueno, sobre la primera pretensión, es que se declare nulo el auto de evaluación de factor de evaluación de experiencia del personal clave, ingeniero de industrias alimentarias, y se los otorgue los 30 puntos en el citado factor. Bueno, acá la entidad, como entidad y como miembro del comité evaluador, tenemos que decir de que, en principio, a ellos no se les otorga el puntaje del ingeniero de industrias alimentarias, debido a que lo que expuso la contraparte de lo tercer administrado, por el tema de la constancia de trabajo sobre el administrador de contratos. Nosotros, dentro del personal clave, hemos solicitado 4 personal clave en el proceso. Tenemos un administrador, un nutricionista, un maestro cocinero y lo que es el ingeniero de industrias alimentarias.
Dentro de las actividades que va a desarrollar el ingeniero de industrias alimentarias, dice claramente verificación de la calidad de los alimentos que ingresan a las instalaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente de DIGESA. Entonces, la experiencia que nosotros hemos calificado está en base a la verificación de calidad y es por eso de que dentro de nuestra calificación solamente se ha evaluado lo que era correspondiente a las constancias que tenían que ver con el tema fin, que es control de calidad. Dentro de lo cual, la ingeniera de industrias alimentarias que presentan ellos solamente cumplía con 2 años y 6 meses, motivo por el cual no se le otorgó el puntaje correspondiente. Asimismo, dentro del informe de apelación que ellos presentan, también nos dijeron que nosotros habíamos modificado las bases estándar debido a que en el factor de lo que viene a ser experiencia del personal clave, solamente se le podía otorgar 25 puntos, como máximo, porque así indica las bases estándar, ¿no? En base a eso, nosotros también tenemos que decir que el 12 de junio de 2025 se publicó la directiva que aprueba la programación multianual de bienes, servicios y obras, y ahí indica, ¿no?, que se puede emplear un menor número de factores de evaluación facultativos al mínimo establecido y o asignar puntajes superiores a los puntajes máximos establecidos para la evaluación técnica de las bases estándar, siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de los fines públicos. Asimismo, también, bueno, dentro de la participación del impugnante, también indicó, bueno, el motivo, voy a explicar por cuál se consideró el 22.5, que indica, es de que como nosotros hemos calificado 4 personal clave y el puntaje que se otorgó para los 4 era 30 puntos. Dentro de los 30 puntos se dividió el puntaje entre 4 y a cada uno le correspondió 7.5. Entonces, en base a ese criterio fue que se ha llegado al 22.5, porque el de ellos solamente se consideró que no cumplió con lo solicitado el ingeniero de industrias alimentarias. Asimismo, bueno, lo que indicó, bueno, el tercer administrado en este caso, también es real. Sí hemos verificado de que en el tema del cocinero, su título recién ha sido habilitado a partir de 2024. Sin embargo, nosotros consideramos en su momento que la experiencia de ese personal había sido en un tema afín a lo que estamos solicitando, porque se había desenvuelto como cocinero y se le otorgó un puntaje. Dentro de lo que es la nutricionista que ellos mencionaron, bueno, la ley también permite o dice que como era un tiempo corto o antes de que ésta se titule, se ha considerado que sí es válido porque las prácticas preprofesionales también se consideran como experiencia. Respecto al segundo punto, doctor, lo que es la segunda pretensión, que se anule el puntaje de los ISO. Bueno, nosotros hemos tomado en el principio de presunción de veracidad, en el cual nosotros hemos recibido los documentos y, como bien indica, los documentos tienen una fecha de recertificación que consta para el año 2027, motivo por el cual nosotros le hemos otorgado el puntaje a los 3 ISOs, ¿no? Asimismo, el artículo 83 del reglamento de la ley indica que la verificación posterior a la oferta ganadora se realiza dentro de los 10 días hábiles posteriores al consentimiento de la buena pro. En ese momento, la dependencia encargada de las contrataciones inicia la verificación posterior de los documentos de la oferta del postor ganador de la buena pro que no consten o no se hubieran verificado a través de la ficha única de proveedor. Como bien sabemos, la ficha única de proveedor todavía no está habilitada en la Pladico, con el SEACE, y motivo por el cual la verificación posterior se iba a realizar posterior a la que se haya consentido la buena pro. En este caso no hemos llegado todavía a ese momento. Y bueno, adicionalmente, en caso hubiese habido una inexactitud o falsedad en sus documentos, hubiese correspondido o bien anular lo que es el otorgamiento de la buena pro, y en este caso hubiese podido pasar a lo que es el siguiente postor, ¿no? Y respecto a la tercera pretensión, doctor, bueno, que dice que se le otorgue la buena pro al ítem 1 de la empresa Fraga, bueno, el tema de la buena pro en estas instancias ya le corresponde y es potestad del Tribunal de Contrataciones, no ya de nosotros, doctor. Eso es lo que tendríamos que decir.
Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. En primer lugar, se consulta al representante de la empresa impugnante si tiene algo que agregar por 3 minutos, doctor Palomino. Sí, doctor, por favor. Bueno, habiendo escuchado los argumentos del tercero y de la entidad, en primer lugar, queremos aclarar que en el acta de evaluación nosotros no estamos ni descalificados ni no admitidos. Nosotros estamos en segundo lugar de prelación. Estamos con una oferta vigente hasta el momento. O sea, no hay nada que revertir nuestra situación. Lo que nosotros estamos cuestionando es la evaluación de los factores de las bases, en este caso, integradas. Por ejemplo, el tema, en este caso, de la experiencia de la ingeniero, como se puede ver acá en la imagen, en ninguna parte se indica, ante lo que nos cuestiona el tercero administrado, que la experiencia de 5 años se va a contar a partir del título. Es más, piden mínimo bachiller. A diferencia de la experiencia de la nutricionista, del cual estamos señalando y cuestionando, en este caso, al adjudicado, piden 3 años de experiencia en servicios de concesión y en su experiencia en el factor de evaluación le dan, si acumula 1 año, o sea, mínimo de los 3, le dan 25 puntos. Ahora, el adjudicado nos dice que hay una ley de ingenieros que no permite, ¿no? Pero también hay una ley de ejercicio profesional del nutricionista, ley 30.188, donde dice los requisitos para ejercer la profesión de un nutricionista: título de licenciatura, estar inscrito en el colegio de nutricionistas. Y si vamos a su oferta, esta nutricionista, y que es el único certificado que ella ha presentado, se ha titulado el 30 de marzo del 2022, pero su experiencia en su certificado es acumulada a partir del 1 de enero del 2022, es decir, antes de que tenga su título y esté colegiada en el colegio de nutricionistas. ¿Esto qué demuestra? Que lo que nos cuestiona el adjudicado, si fuera verdad conforme a las bases, ellos también estarían descalificados, porque han acreditado experiencia antes de que sea nutricionista con su único certificado. Nosotros consideramos que las bases en este caso no han sido claras, porque no indican qué actividades se debería tener el certificado, no indica a partir de cuándo se debe contar la experiencia profesional de los personales claves, y principalmente porque en los factores de evaluación la entidad te asigna puntajes en decimales cuando los puntajes son en números enteros, y principalmente porque en el personal clave nutricionista te da puntaje de 25 puntos adicionales cuando el mínimo son 3 años. ¿Y cómo pueden darte puntaje si tú acreditas menos años? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si tiene algo que agregar también por 3 minutos, doctor Gómez. Sí, básicamente quisiera hacer mención a que la parte impugnante no ha contestado ninguna de los cuestionamientos al tema de su oferta con relación a los vicios que existen sobre la falta de precisión de fechas. Sobre la falta de precisión de fechas se ha centrado solamente su exposición en atacar a nuestra oferta y bueno, hacer por ahí una mención genérica al tema del administrador de contratos, porque indican que las bases no son claras. Entonces, alega un supuesto vicio de nulidad de parecer del procedimiento. Sin perjuicio de esto, hay que tener claro un punto. Aquí no hay, el hecho de que alguien haya presentado una experiencia que sea previa al título obtenido, sea de nutricionista o de ingeniero, no va a implicar su descalificación. En base al principio de eficacia y eficiencia, lo que va a implicar es que la experiencia que contabilice va a ser aquella que está desde el título hacia adelante. Nada más. Si dan cuenta del tema de nutricionista, son 2 meses de diferencia. Ellos tienen experiencia del 2018 para un ingeniero. Eso es todo, señores miembros del tribunal. Gracias. Por último, ¿la entidad tiene algo que agregar por 3 minutos? Señor López. No, nada más, doctor. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los vocales si tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenos días, presidente. Buenos días con todos. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. Sí, para el tercero administrado, doctor Gómez, el representante del impugnante mencionó, entre otros aspectos, o identificó una posible incongruencia en el texto de las bases respecto de la experiencia que se solicita para el nutricionista o la nutricionista
en el sentido de que como requisito mínimo se había establecido 3 años. Sin embargo, en los factores de evaluación se permite de alguna manera que a partir de acreditar 1 año ya se otorgue un puntaje. Esto, en posición de su representada, sería una incongruencia, ameritaría un vicio del procedimiento de selección, o cómo es que aprecian esta situación ustedes. Consideramos que en este caso, efectivamente, pues hay aspectos de las bases que no han sido de la mejor manera redactados, digámoslo así. Nosotros dejamos, tal como lo colocamos en nuestro escrito de absolución, dejamos a consideración de su digno tribunal si verifica que eso sí amerite una nulidad, ¿no? Ok, no tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. Tampoco cuento con preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días. Buenos días.